y tiene muchos principios importantes también para nuestra doctrina. Es un pasaje de la escritura muy rico en la enseñanza. Y la palabra del Señor nos dice que Jesús, mi querido hermano, llegó en donde estaban sus discípulos y había una multitud. Mire, el Señor Jesús en esta oportunidad venía del monte. Había estado con 3 de sus discípulos, con Pedro, con Juan y Jacobo, donde Jesús se había transfigurado. Jesús bajaba de aquel monte, mi querido hermano, y encontró a sus discípulos discutiendo, dice la Biblia, que sus discípulos discutían con los escribas y con los fariseos. Los discípulos de Jesús, mi querido hermano, estaban discutiendo con los líderes religiosos, y había una multitud que se había reunido en aquel lugar. Y el motivo de la discusión, mi hermano, era que los discípulos de Jesús, aleluya, no habían podido hacer algo que se les había pedido. Y esto nos da una enseñanza, mi querido hermano, a nosotros como iglesia, como creyentes, como cristianos, como discípulos de Jesús. Esto nos enseña que usted y yo, mi hermano, como discípulos de Jesús, nos vamos a enfrentar a la vida circunstancias que no vamos a poder llevar a cabo. No quiere decir el hecho de que usted y yo somos cristianos y lo sabemos todo y lo podemos todo. Aquí, mi querido hermano, el único que lo sabe y lo puede todo se llama Jesucristo de Nazaret, aleluya. El que no se equivoca y el que es santo y perfecto, aleluya, es únicamente el Hijo de Dios, aleluya, el Santo de Israel, bendito Dios. Van a haber circunstancias en las cuales usted y yo no vamos a poder hacer nada, mi querido hermano. Pero bendito sea nuestro Dios, que no nos dejó solos, que no nos dejó desamparados, aleluya. Y en medio del problema y en medio de la soledad y de la circunstancia difícil, usted y yo podemos acudir a Él confiadamente, que Él va a estar presto a nuestro auxilio, a nuestro socorro, aleluya. La palabra del Señor dice que cuando Él dijo que iba a preparar morada para nosotros, que no nos iba a dejar solos, aleluya. Esa es una esperanza en la cual la iglesia nos podemos regocijar. Todo aquel que está, aleluya, en Cristo Jesús tiene esta esperanza, que a lo mejor va a sufrir por un poco de tiempo en esta tierra, en esta vida, pero el Señor prometió no dejarnos solos, no abandonarnos, aleluya. Su diestra de justicia está para ayudarnos, aleluya, para consolarnos, para sanarnos, para fortalecernos. Gloria al Señor, aleluya. La Biblia dice que Jesús llegó en el momento exacto y preciso cuando los discípulos más lo necesitaban. La Biblia dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que estaban discutiendo. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrió a él para saludarle. Versículo 16, Jesús le preguntó: ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué discuten? Versículo 17, respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, mire, aquí está la causa de la discusión. En el versículo 17, y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, cruje los dientes, se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Al parecer había alguien, un padre de familia, que tenía un hijo que sufría de un mal, y se los trajo a los discípulos de Jesús para que le echaran fuera ese espíritu inmundo. Y los discípulos, mi hermano, de Jesús no pudieron echarlo fuera. Y esta era la causa por la cual estaban discutiendo con los líderes religiosos, los discípulos de Jesús. Cuando Jesús, dice la Biblia, que llegó y los escuchó que discutían, le pregunta: ¿por qué discuten? ¿Cuál es el motivo de la discusión? Y mire, mi hermano, cabe resaltar, mi hermano, que ni siquiera los discípulos y ni siquiera los líderes religiosos, mi querido hermano, ni la multitud le respondieron a Jesús. Todo
todos sabían cuál era el problema por el cual estaban discutiendo. Todos sabían cuál era la causa de la discusión. Y cuando Jesús pregunta, nadie le respondía. Me llama la atención que ni aún los discípulos le respondieron a Jesús para decirle la causa de la discusión, sino que tuvo que responderle el padre del muchacho que estaba enfermo. No le respondieron los líderes religiosos, no le respondió la multitud, no le respondieron los discípulos. ¿Sabe por qué los discípulos de Jesús no le respondieron al maestro? Porque ellos se encontraban ante una situación que se le habían salido de las manos, ante una situación que ellos no tenían el control y que no tenían el poder ni la posibilidad de hacer algo. Aleluya. Y sabe que, mi querido hermano, la decisión de los discípulos fue la decisión más correcta, la decisión que usted y yo tenemos que imitar cuando nos encontramos ante una adversidad similar a la de los discípulos. Muchas de las veces el creyente, el cristiano, el discípulo, la iglesia, nos encontramos frente a circunstancias difíciles, circunstancias que se nos salen de las manos, en las cuales no podemos hacer nada y estamos batallando con esa circunstancia y se nos hace una carga, cuando la respuesta la tenemos en el nombre de Jesús de Nazaret, mi querido hermano. La Biblia dice que los discípulos no contestaron nada porque sabían que en Jesús tenían la respuesta. Los discípulos no dijeron nada, los discípulos no contestaron nada porque sabía que el que tenía el poder y la autoridad había llegado en el momento exacto. Hay circunstancias que se tienen que salir de nuestras manos y usted y yo únicamente tenemos que esperar en el nombre poderoso del Dios de Israel. Aleluya. Mira, es más, usted y yo estamos luchando con situaciones con las cuales no podemos, con las cuales se nos salieron de las manos y no podemos hacer nada. Y lo único que tenemos que hacer es correr a los pies del Maestro. A alguien esta noche el Señor le quiere hablar, al Espíritu Santo quiere darle un mensaje. A lo mejor ha habido alguien que ha estado luchando con muchas circunstancias o se ha estado enfrentando a dificultades, mi hermano. Y mire, ¿sabe cuál es el problema? Que cuando se nos sale el control de esas circunstancias, mi hermano, lo queremos hacer con nuestro propio poder. Y muchas de las veces creemos que nuestra capacidad lo es todo. No es que yo sé mucha Biblia, no es que yo tengo tiempo en el Evangelio, pero mi hermano, es necesario que circunstancias en nuestra vida se salgan de control. Es necesario que nos enfrentemos a problemas en los cuales no encontremos la respuesta y la solución. Y es ahí en donde entonces tenemos que cederle el paso y la posición a nuestro Dios y Salvador. Es entonces ahí donde entra Jesucristo de Nazaret, el ungido de Dios, el todopoderoso, el que todo lo sabe y el que todo lo puede. Es necesario que haya circunstancias en nuestra vida, mi hermano, las cuales no le encontremos la respuesta. Pero es ahí cuando usted y yo tenemos que actuar como los discípulos. Cuando Jesús preguntó cuál es el motivo de la discusión, mire, los discípulos se quedaron calladitos. Van a haber circunstancias, van a haber momentos en que usted y yo, mire, vamos a tener que quedar calladitos y permitirle a nuestro Dios que Él obre, que sea Él el que tome el control de la situación que estamos atravesando. Miren, la palabra del Señor dice en el libro de Zacarías capítulo 4 y versículo 4, un mensaje que Dios le envió a su pueblo, al rey Zorobabel, y le dice que no es con ejército ni es con fuerza, mas con mi Santo Espíritu. Muchas de las veces lo queremos hacer con nuestra fuerza, con nuestro intelecto, con nuestra sabiduría, pero más sin embargo cuando Dios quiere obrar a través de su Santo Espíritu. Ya que muchas de las veces hay que nosotros queremos cambiar, mi hermano. Mire, yo le soy sincero. Y yo al principio del ministerio, mi hermano, yo quería cambiar a la gente. Y me lo tomaba en serio y una carga que no la podía llevar, mi hermano. Pero cuando entendí que se lo tenía que dejar a Jesús,
que su presencia es la que se encarga de tocar los corazones y transformar las vidas e irlos perfeccionando y poner como el querer y el hacer por su buena voluntad en cada vida y en cada corazón. Y muchas de las veces es lo que queremos hacer también con nuestros hijos, o con el esposo, con la esposa, mi querido hermano. Esto es duro, mi hermano, cuando uno le está sirviendo al Señor y tus hijos están fuera del evangelio. Yo lo viví pastoreando y mi hijo estaba afuera, mi hermano, y yo quería, mi hermano, entre el dolor y entre el enojo, y yo cuando lo miraba mal a veces, yo quería, mi hermano, agarrarlo del pelo y traerlo con el fajo, mi hermano, y meterle 2 fajazos y hacerlo que viniera a la iglesia. Pero sin embargo, entendí que no es con mi fuerza, que no es con mi intelecto, con mi sabiduría, con el tiempo que yo tengo en el evangelio, sino que depende de Dios. Los discípulos en aquella oportunidad habían entendido y por eso se quedaron calladitos cuando llegó el maestro. Yo me imagino yo a los discípulos gritándole al espíritu inmundo que tenía el muchacho: ¡fuera en el nombre de Jesús! El espíritu inmundo estaba tranquilo. Y los líderes religiosos tenían una discusión. No pudieron sacar al espíritu. ¿Qué pasó? Si va a pasar muchas veces, el diablo se va a querer reír de nosotros. Porque recuérdense que los líderes religiosos eran los que le hacían la vida imposible a Jesús y a los discípulos de Jesús. Y dice que empezaron a discutir. Y ya me imagino yo aquellos líderes religiosos diciendo a los discípulos: ¿qué pasó? Falló el poder, falló la unción. No sé si a usted le ha pasado eso, que las cosas hoy no salió como quería. Mire, yo me sentía que venía súper ungido, mi hermano, y cuando prediqué me sentí más vacío que una campana. No sé si a usted le ha pasado. Pero mire, bienaventurados somos nosotros, porque de nuestro lado tenemos al poderoso de Israel. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos un Dios de misericordia que no nos abandona, que ha prometido estar con nosotros todos los días, ante toda circunstancia. Él va a estar siempre de nuestro lado. Entonces dice en el versículo 17: respondiendo uno de la multitud, digo: maestro, te trae a ti mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y digo a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Mire, me gusta la actitud del padre de familia. Tenía un problema en casa, un problema con su hijo, y él vino a buscar a Jesús. Y eso es lo que necesita en este tiempo la humanidad: buscar a Jesús, acercarse a Jesús. Eso es lo que necesita la humanidad en este tiempo: buscar a Jesús. ¿Sabe que el mundo, mi hermano, está peleado con Dios? El mundo está peleado con Dios, y usted y yo así tuvimos un tiempo peleados con Dios. El que no está en Cristo, por lo consiguiente, la Biblia dice que está en un lío, en un pleito con Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 del versículo 17 en adelante, si usted me quiere acompañar rápidamente. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 18. Y esto proviene de Dios. Dice: quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Escuche, Dios nos reconcilió con Él mismo a través de Cristo. Y cuando se habla de una reconciliación, es porque hay un pleito. O sea que nosotros, mi hermano, los seres humanos, habíamos estado, aleluya, en un pleito con Dios. Todo aquel que está sin Cristo sigue enojado con Dios, sigue peleado con Dios, sigue en pleito con Dios. 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aleluya.
se da cuenta que como el ser humano, mi querido hermano, está peleado con Dios, en un pleito con Dios. Y de aquí, de este pasaje bíblico, se toma la base cuando hay alguien que ha estado en el evangelio y se apartó por un tiempo, y uno le hace el llamado: se quiere reconciliar, hermano, se quiere reconciliar, hermana. O cuando Dios toca el corazón: yo me quiero reconciliar. Porque la misma palabra nos enseña en el libro de Santiago capítulo 4 y versículo 4, que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquel padre de familia tenía una necesidad e hizo lo correcto, tomó la decisión correcta, vino en busca de Jesús. Y eso es lo que necesita hoy en día la humanidad. Todo el mundo necesitamos buscar a Jesús. Eso es lo que necesita este mundo para alcanzar un cambio. Necesitamos buscar a Jesús. Aquel padre de familia tomó la decisión correcta. Tenía un problema en casa con su hijo y dice que vino buscando a Jesús para que sanara a su hijo. 19. Y respondiendo, él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo. El padre de familia le cuenta a Jesús: mira, le traje a mi hijo que está enfermo, que tiene un espíritu inmundo, que dice que lo echa en el agua, lo echa en el fuego, echa espumarajo, se va secando. Mire, Mateo capítulo 17, está el mismo relato, y dice el padre de familia que su hijo era lunático. Y esto es algo que tenemos que entender la iglesia. Mateo lo describe como un lunático. Se encuentra en Lucas capítulo 9. Y Lucas dice que cuando al muchacho lo tomaba el espíritu inmundo, echaba espuma por la boca. Lucas da un cuadro más médico. Recuerde que Lucas era médico. Y Lucas siempre acompañaba al apóstol Pablo en sus viajes misioneros. ¿Por qué? Porque Lucas era médico, y recuérdese que Pablo tenía un aguijón. Se cree que era una enfermedad, se cree que había quedado malo de la vista. Y cuando Pablo iba a sus viajes misioneros, ahí iba el médico Lucas. Por eso Lucas, cuando describe la condición de este muchacho, él da un cuadro más médico. Pero más sin embargo, Mateo dice que era lunático, le atribuye a una enfermedad mental. Pero Marcos le pega el clavo y le dice que estaba influenciado por un espíritu inmundo. Hay enfermedades, mi hermano, que las provoca el pecado. Hay enfermedades que sí son del cuerpo, porque uno no cuida su cuerpo, pero hay enfermedades que son influencias de espíritus inmundos. Y esto es necesario que usted y yo lo conozcamos como creyente. Dice que lo tomaba el espíritu inmundo, se secaba, lo tenía en una condición como calavérica este pobre muchacho. Echaba espumas, se desmayaba. Y a este muchacho fue el que su padre se lo trajo a Jesús. No encontrando a Jesús, se lo dio a los discípulos para que le echaran fuera el espíritu inmundo, y no habían podido. Y cuando el padre de familia le cuenta a Jesús lo que había pasado, mire la respuesta que dio el Señor Jesús. Mire, mi hermano, preparando este mensaje yo meditaba y yo decía: si el Señor Jesús en este tiempo nos hablara de la manera que habló en este pasaje de la escritura, versículo 19, respondiendo él, o sea, el Señor Jesús les dijo: oh generación incrédula. Escuche las palabras que les digo el maestro: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Oiga, esas palabras que digo el maestro son palabras duras. Generación. Mire, este pasaje de la escritura nos enseña muchas cosas importantes. Primero, Jesús dice: generación incrédula. Mire, algo importante, mi hermano, que debemos de entender y aprender.
Jesús no responsabilizó solo a los discípulos el que no se expulsara el espíritu inmundo del muchacho, porque Jesús dijo generación incrédula. O sea que Jesús involucró, tomó en cuenta tanto a sus discípulos, a los líderes religiosos y a toda la multitud que estaba presente. ¿Qué significa eso? Que hay situaciones que pasan en la vida del creyente, en la vida del cristiano, que pasan dentro de la iglesia, y muchas veces se le responsabiliza o solo al pastor o solo al liderazgo, cuando todos somos los responsables. Aleluya. Gloria al Señor por ese aleluya. Mire, le voy a explicar más con detalle. Yo me he dado cuenta que pasa el hermano a abrir el servicio aquí y la atmósfera está pesada, y el que está abriendo el servicio está dándole, orando y está dándole, y mi hermano, yo he mirado, yo cierro los ojos y yo levanto las manos, pero el ojo lo tengo por acá y por aquí, por aquí, por aquí, y yo he mirado la postura que toma a veces el pueblo. Y con eso tenemos que tener cuidado, porque ¿sabe qué indica esta posición? De orgullo, de prepotencia, de que solo yo soy, solo yo lo puedo, solo a través de mí desciende la presencia. Y a veces responsabilizamos al que pasa al frente, responsabilizamos a los levitas. Ciertamente el que pasa aquí al frente tiene que prepararse, ayunar, orar, y junto a los levitas también, pero la responsabilidad es de todos. Que en el momento que se para aquí el que va a abrir el servicio, tanto él como nosotros tenemos que abrir nuestra boquita y tenemos que invocar el nombre del Señor, invocar la presencia del Señor, y en un mismo sentir y en un mismo espíritu tenemos que alabar al Señor para que Él se manifieste, porque en donde hay división su Santo Espíritu no se va a manifestar. Me gusta este pasaje porque el Señor responsabiliza a toda la generación, no solo a los discípulos. Nos han enseñado que el Señor responsabiliza a los discípulos, pero Él dice generación. O sea que echó en cuenta a los discípulos, a los líderes religiosos y a toda la congregación. Recuerde, mi hermano, que en aquel tiempo la mayoría no habían creído que Jesús era el Mesías. La palabra del Señor dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 11 y versículo 12, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino a su gente, a los judíos, y los judíos eran unos incrédulos que no creían en Él. Y a eso era a lo que se estaba refiriendo el maestro. Oh generación incrédula. ¿Sabe por qué? Porque miraban las maravillas, los milagros, los prodigios que Jesús hacía, y ni aún así creían que Él era el ungido, que Él era el enviado a restaurar el pueblo de Israel. Lo mismo pasa hoy en este tiempo. Mire, mi hermano, hoy vivimos en el tiempo cuando más posibilidad hay de estudiar la escritura, la palabra del Señor. Si no tiene Biblia, en el teléfono, en iPad, en tablet, en computer, puede tomar estudios bíblicos en línea, presencial, mi querido hermano, en la iglesia. Y aún así sigue habiendo incredulidad, falta de compromiso en la iglesia. Ahora entiende por qué el Señor responsabilizó a toda la generación. Oh generación incrédula, le digo. Y luego, ¿qué les dice? Hey, ¿hasta cuándo voy a tener que soportarlos? ¿Hasta cuándo los voy a tener que aguantar? ¿Hasta cuándo tengo que vivir en medio de ustedes? Si el maestro nos dijera esas palabras hoy en día, mi hermano. Viendo. O sea, lo que acontece, mi hermano, lo que acontece es responsabilidad de todos. Mire, me supe de un caso bien triste, mi hermano, esta semana, y me da tristeza y me da coraje santo al mismo tiempo. Y quisiera tener a este hermano y quitarme el cinto santo y darle 3 fajazos santos para que a lo mejor así, mi hermano, entiende. Supe de un hermano que estuvo aquí, se fue para otra iglesia, gloria al Señor,
pero supe que ya tiene un mes que no se congrega. Yo no ando tratando de ver la vida de los demás, no, pero siempre las cosas se saben. Dice que el hermano tiene un mes que no se congrega y el pastor llamándole hermano, llamando al pobre pastor, llamándole. Mire, mi hermano, los pastores en ese aspecto sufrimos. Y el pobre pastor llamándole. ¿Y cuál es el motivo? Porque el hermano no llega a la iglesia, porque la iglesia no crece. Echándole la responsabilidad solo al pastor. Cuanto más si es líder, cuanto más si tiene privilegios en la iglesia, lo que tiene que hacer, tomar responsabilidad, echarle el hombro al pastor y decirle: oiga, pastor, ¿qué podemos hacer para que esto camine, para que esto funcione? Pastor, mire, trabajemos juntos. Mire, pastor, vamos a echarle adelante. Mire, líder, hermano líder, vamos a echarle adelante. Vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a hacer más actividades. Nos vamos a meter en el fuego para que esta obra crezca, para que esto camine, para que el Señor nos bendiga. El problema es que se le tira la responsabilidad a solo unos cuantos. Y Jesús nos está enseñando que Él responsabilizó a toda la generación. El problema de que el espíritu inmundo no había salido era a causa de la incredulidad, no solo de los discípulos. Yo le aseguro que dentro de la congregación ahí, hermano, había unos que van a poder sacar ese espíritu inmundo. Estos no son igual que Jesús. Y eso pasa. Eso pasa dentro del pueblo de Dios. Hay mucha incredulidad. Este pasaje, más que nada, mi querido hermano, nos habla acerca de la fe. Y miren lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Y respondiendo Él le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Tráiganme al muchacho. Mire, lo más hermoso que Jesús era un personaje que siempre estaba ocupado. Cuando usted lee la Biblia, se da cuenta que Jesús todo el tiempo pasaba ocupado. Jesús pasaba predicando, pasaba sanando, dándole de comer, multiplicando comida. Tenía tiempo para ir a orar al monte, tenía una comunión con el Padre, tenía su familia, visitaba a sus amigos, levantaba a los paralíticos. Jesús siempre estuvo ocupado, y a pesar de que estaba ocupado, sacaba tiempo para la necesidad del pueblo. Gloria a Dios. Siempre. Tuvimos los hermanos que están recibiendo el estudio bíblico. La maestra les mencionó algo bien bonito en el estudio, que muchas de las veces nos ocupamos tanto en el ministerio que nos quita tiempo para tener la comunión con el Señor. Y eso es cierto. Eso es bien cierto. Pero Jesús pasaba ocupado y siempre sacaba tiempo para orar. Aleluya. O sea, el centro es tener un tiempo siempre para tener comunión con Dios. Y podemos quitar, mi hermano, actividades en el ministerio para incrementar el tiempo de comunión con el Señor. El problema es que nosotros lo utilizamos para otras cosas ese tiempo. Se van a cortar las actividades de la iglesia. Hoy estamos pensando hacer un plan de acortar actividades. Solo jueves, viernes y sábado. Domingo, lunes, martes, miércoles, 4 días libres. Pero lo que tenemos que asegurar, y esta es responsabilidad de cada uno de nosotros, tenemos que ser responsables para tener un tiempo de comunión con el Señor. Vamos a tener más días libres, vamos a tener más tiempo de comunión con el Señor. No vaya a pasar que trabajaba 8 horas y como tiene más tiempo, iba a trabajar 12. No va a pasar de que como hoy tengo más tiempo, pasaba 1 hora en el teléfono, ahora voy a pasar 2 horas. Y eso es lo que pasa. Jesús era un personaje ocupado, pero siempre tenía tiempo para su comunión con el Padre. Puede que usted y yo pasemos ocupados, pero siempre tenemos que sacar un tiempecito para orar. Trabajamos todo porque necesitamos, claro que sí, y pasamos ocupados y tenemos familia, pero necesitamos sacar un tiempo para tener comunión con el Señor. Eso es muy indispensable. Jesús, a pesar de que era un hombre ocupado, tuvo el tiempo de suplir aquella necesidad. Y Jesús dijo: tráiganme al muchacho. Y en el 20 dice: se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra
se revolcaba echando espumarajos. Mire, este espíritu inmundo, mi hermano, se había dado cuenta de la imposibilidad que había en los discípulos, que no lo pudieron sacar ni los líderes religiosos ni la multitud, y creyó que con Jesús iba a ser lo mismo. Cuando miró a Jesús, dice que empezó a atacar al muchacho, a sacudirle, y lo tiró a tierra como queriendo desafiar a Jesús, pero más sin embargo no sabía que aquel personaje que tenía enfrente, como dice la Escritura, es aquel que recibió un nombre que tiene sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda boca, que toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mi hermano, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, toda enfermedad, todo espíritu inmundo tiene que salir en el nombre que es sobre todo nombre. Esto es lo que tiene que suceder en donde está el nombre de Jesús. 21 dice: Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Mire, esto es algo bien importante que la iglesia debemos de conocer. Jesús le preguntó al Padre en el versículo 21, ¿desde cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Escuche bien, desde niño. Marcos está diciendo que era un espíritu inmundo que lo atormentaba. O sea que los niños pueden ser atormentados por los espíritus inmundos. Hay una edad. ¿Cuál edad es, pastor? En la edad que el niño ya empieza a conocer el bien y el mal y decide hacer el mal. Los niños chiquititos no, ¿sabe por qué no? El mismo Señor Jesús, cuando se los trajeron y le presentaban a los niños, Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Mientras el niño está en la inocencia, no le pasa nada. Pero cuando el niño ya empieza a diferenciar entre el bien y el mal, entonces puede sufrir de esto. Mire, padre de familia que está aquí, por eso es de tener cuidado. Escuche bien lo que le voy a decir. Es de tener cuidado a quien mete a su casa. Eso es de tener, usted que tiene niños, mucho cuidado con quién sus niños se juntan. Pastor, usted está haciendo discriminación. No es discriminación, mi hermano. Esto es algo espiritual. Esto es palabra de Dios. A Jesús le dijo el padre de familia que desde niño un espíritu inmundo lo atormentaba. O sea que el espíritu inmundo estaba dentro del niño y le provocaba esta enfermedad. Ahora, ¿cómo agarró este niño este espíritu inmundo? Como padres de familia debemos de tener cuidado con nuestros hijos, con nuestros niños. Ore por sus hijos. Y esto no quiere decir que no va a tener amiguitos. No, claro que sí puede tener amigos, pero usted cúbralos con la sangre de Cristo. Ore por ellos, únjalos, tráigalos a la iglesia. Pastor, entonces, ¿cuál es la edad? Mire, se cree más o menos que entre la edad, es muy difícil el poder encontrar la edad de cuando un niño empieza a conocer el bien y el mal, pero se cree que desde los 6 a 7 años un niño ya empieza a conocer el bien y el mal. 6 o 7 años. Los que están en el Instituto Bíblico, página 209 del libro que están leyendo, y allí lo van a encontrar. O sea, si es de 6 a 7 años de edad que un niño empieza a conocer el bien y el mal, entonces cuando el niño empieza a llegar ya a sus 11, 12 años, hay que predicarle el evangelio bien
y es necesario que acepte al Señor Jesucristo en su vida. Entra a la infancia a los 13 años. Hay que empezarle a enseñar el bautismo en agua para que se bautice. Es muy importante. El padre de familia le dijo a este personaje, a Jesús, que desde niño le pasaba esto con el espíritu inmundo. Entonces son cosas que se deben de tomar en cuenta como creyentes, como cristianos. Amén. Recuérdese que estamos en una lucha espiritual. El enemigo se va a querer valer de cualquier cosa para poder atacar, para poder entrar. Si no puede entrar por un área de tu vida, él va a buscar otra. Por eso hay que cerrar portillos. Hay que fortalecer las áreas de nuestra vida. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Muchas veces le echan el fuego, escuche, y en el agua para matarle. Eso es lo que quiere el enemigo. La misma palabra del Señor dice en el Evangelio de Juan capítulo 10 que el ladrón no vino más que a robar, matar y destruir. Eso es lo que el diablo quiere hacer en la vida de toda persona, del ser humano. Él quiere robarte el propósito que Dios puso en tu vida. Mira, la misma palabra dice que los planes que Dios tiene para contigo son planes de bien y no de mal. Y eso es lo que Satanás quiere robarte. Él quiere destruirte. Pero la misma palabra del Señor nos da esperanza y dice que el Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret, vino para darnos vida y vida en abundancia. Si nosotros queremos alcanzar la vida eterna, es solamente a través de Jesucristo de Nazaret. Solo Jesús nos da la vida eterna, mi hermano. No hay otro camino. No hay otro camino. Hay muchas religiones que te presentan caminos diferentes, mi hermano, pero únicamente la Biblia nos describe y nombra un camino, y ese camino se llama Jesucristo de Nazaret, el Cordero inmolado en la cruz del Calvario. Aleluya. Aquí en el Evangelio no hay atajos, mi hermano. Me voy a ir por aquí para que me salga más fácil, me salga más corto. No, aquí, mi hermano, aleluya, se tiene que cumplir la palabra del Señor, aleluya, y caminar por ese camino angosto que es de sufrimiento, sí, mi hermano, pero al final, aleluya, usted y yo vamos a alcanzar la vida eterna. Gloria al Señor. Vale la pena el sufrimiento. Es necesario que a través de tribulación entremos al reino de los cielos, dijo el apóstol Pablo. Escuche bien, es necesario que a través de tribulaciones entremos en el reino de los cielos. ¿Qué nos enseña esto? Que en este camino usted y yo vamos a padecer, vamos a sufrir. Pero grande es la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aleluya. No se turbe vuestro corazón, dice su palabra. Creed en mí, dijo el Señor Jesús. Habed creído en Dios también. Así que si estamos en Cristo Jesús, mi querido hermano, lo tenemos todo. Dice versículo 22: muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mire, este hombre hizo lo correcto en llegar a Jesús. El problema era cómo se lo pide a Jesús. Y aquí están, a ver, muchas de las veces, mi hermano, donde fallamos. Venimos al Maestro, venimos al que tiene poder, al que tiene la autoridad, pero fallamos en la fe. Mire, este hombre lo que le dice a Jesús en el 22: muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo. Estaba dudando del poder y de la autoridad de Jesús, pero si puedes hacer algo. Mira, cuando usted lee este mismo evangelio en el capítulo 1 y versículo 40, que habla del leproso, y dice que vino postrado a Jesús y le dijo: Maestro, si quieres, puedes limpiarme. Aquel leproso creía, tenía la convicción, la confianza que Jesús tenía el poder y la autoridad para poderlo sanar, y por eso le digo: si quieres, puedes limpiarme.
Pero más sin embargo este personaje, el padre del muchacho, le dice: si puedes. Oye, si puedes no demuestra fe. En el versículo 22, pero si puedes hacerlo. Muchas de las veces nos pasa así: Señor, mira la circunstancia que tengo, pero si puedes. Se nos olvida que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que es amplio en misericordia, un Dios que es dueño del oro y la plata, un Dios que sana al enfermo, aleluya, un Dios que fortalece, un Dios que levanta, un Dios de amor, un Dios santo, aleluya. Señor, pero si puedes darme la casa. Señor, pero si puedes darme un carrito. Pues un carrito nos va a dar el Señor. Señor, pero si puedes darme un trabajo. No, tenemos que pedirle con fe. En esto falló este personaje que le dijo a Jesús: Señor, pero si puedes. Claro que Jesús podía, claro que Él puede. Y mire la manera cómo le respondió Jesús. Jesús nos va a responder de acuerdo a la manera que nosotros le pedimos. Por eso le decía que tenemos que ser claros con el Señor. Hey, Señor, yo necesito una casa y yo tengo fe que en tu voluntad tú me la vas a dar. Yo necesito un buen carro y por fe en tu nombre y tu voluntad yo sé que tú me lo vas a dar. Señor, yo necesito un trabajo donde trabaje menos y que gane más, y por fe, Señor, en tu nombre y en tu voluntad yo sé que lo voy a obtener. Él va a responder de acuerdo a como nosotros le pedimos. El padre de familia le dijo: pero si puedes ayudarnos, ayúdanos. Y mire lo que le respondió Jesús en el 23. Jesús le dijo: si puedes creer. De la misma manera que él le pidió, así Jesús le respondió: si puedes creer. Él le preguntó: si puedes ayudarme. Si puedes creer, le dijo el maestro. Muchas de las veces nosotros nos presentamos delante del Señor y: hey, Señor, si puedes dar. Bueno, si puedes creer, te lo voy a dar. En otras palabras, Jesús le está diciendo: bueno, si tienes fe, lo voy a hacer. Si tienes fe en medio de la situación que está pasando, Él va a obrar. Si tienes fe en medio de la adversidad que estás viviendo en este tiempo, Él va a obrar. Si tienes fe en medio de la enfermedad que estás pasando, Él te va a sanar, aleluya. Si tienes fe en medio del problema, Él se va a glorificar. Si tienes fe en medio de la escasez, Él se va a glorificar. Todo de acuerdo a nuestra fe. Hebreos capítulo 11 dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que nos acercamos a Dios creamos que Él es real, que Él es poderoso y que Él recompensa a los que creen en su nombre. ¿Qué pasaje es lo que dice eso? El pasaje se lo tiene que saber de memoria usted, porque es la llave de la fe. Hebreos capítulo 11 versículo 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. No se trata de fe. Por fe somos salvos. Por fe somos salvos. No es por obra, no es por intelecto, no es por sabiduría humana, sino que la salvación la obtenemos a través de la fe en el nombre de Cristo Jesús, en su muerte y en su resurrección, aleluya. Y todo lo demás es producto de esa fe: nuestra salvación, la santidad, la justificación, la purificación, el bautismo en el Espíritu Santo, los dones. Pero todo es a través de la fe. Y esto es lo que el Señor le está diciendo al padre de familia: hey, si crees, lo puedo hacer. Y aquí es donde muchas de las veces, mi hermano, fallamos. Nos acercamos al Maestro, al Dios Todopoderoso, al que todo lo sabe, que todo lo puede, pero nos falta la fe. ¿Usted cree que Dios lo puede ayudar en su problema que tiene en este momento? ¿Usted cree que Dios se va a glorificar en medio de la adversidad que está atravesando? Porque es necesario que el que se acerca a Él
crea que le hay, que Él es fiel y Él es galardonador. Él premia a los que creemos en su nombre. Eso es lo que dice la palabra del Señor. O sea, lo que Jesús le estaba pidiendo al padre de familia, nada más que creyera. Si puedes creer, yo lo puedo sanar, yo lo puedo libertar. Y me llamaba la atención, mi hermano, mire, ¿sabe que aún hasta los grandes hombres de Dios flaquearon en su fe? No solo nos pasa a nosotros a veces, mi hermano, aquellos grandes hombres de Dios también flaquearon. Acompáñenme al libro de Éxodo capítulo 3. Y ahorita vamos a ir terminando con esto. Éxodo capítulo 3. La Biblia dice que andaba un hombre allá en el desierto apacentando ovejas de su suegro. Este hombre se llamaba Moisés. Éxodo capítulo 3. Y en el versículo 2 dice que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. La zarza no se consumía. Versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, por qué causa la zarza no se quema. 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Se acercó a aquella zarza ardiente Moisés, y dice que Dios de en medio de la zarza ardiente le habló, le llamó a Moisés y dijo: Moisés. Y él respondió: heme aquí. Mire, Moisés reconoció la voz de Dios, porque le respondió: heme aquí, aquí estoy. Y esto es lo que nos pasa. Nosotros reconocemos la voz de Dios, hermanos, pero el problema es que a veces la incredulidad no nos ayuda. Y mire lo que le sigue diciendo Dios. Y le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás santo es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 10, vayamos al 10. Entonces Dios le sigue hablando a Moisés y le dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. O sea, Dios lo estaba enviando de regreso a Egipto con el Faraón para que libertara a su pueblo. Mire, era Dios el que lo estaba enviando. Dios lo había llamado y Dios lo había enviando. Pero Moisés, mi hermano, en el versículo 11, mire, entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Y no nos pasa eso a nosotros. Mire, el Señor ya te llamó y el Señor ya te envió. El problema es de que no creemos en el llamado que Dios nos ha dado, y nos pasa la de Moisés. Moisés empezó a darle excusas al Señor: Señor, pero ¿quién soy yo? Mira, yo no puedo hablar. Mira, yo no puedo escribir. Mira, yo no puedo hablar bien, no puedo leer bien. Señor, mira, tengo miedo. Y empezamos a dudar. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Mire qué hermoso, hermano. Si Dios lo llamó, Dios va a estar con usted. ¿Y cuál es el temor a enfrentarnos a esta vida? Él nos llamó. Mire, la palabra dice que Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si Él nos llamó, Él va a estar con nosotros. Él nos va a guardar, aleluya. Es cierto que la migración anda en la calle, pero si usted está en Cristo, su mano de misericordia lo va a guardar, aleluya. Caerán a su lado 1000 y 10,000 a su diestra, pero a usted no va a llegar la misericordia y la mano del Dios de Israel lo va a guardar. Amén. El problema es que la incredulidad no nos ayuda. Será. Tenemos que confiar. Amén. Mire, mi hermano, ya falta, ¿qué es lo que falta? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, y se terminó este calvario. Muchas de las veces el temor quiere llegar. Ponga la confianza en Cristo. Agárrese del Señor. Afirmémonos en el Señor.
Y para los que estamos en Cristo, ninguna condenación hay, dice la palabra. Romanos capítulo 8. O sea, cuando Dios te ha llamado, Él prometió estar contigo. Y pueden agarrar a millones y mandar a millones, mi hermano, pero a usted no va a llegar. La sombra del Altísimo y del Omnipotente va a estar sobre usted y lo va a guardar. Pero tenemos que creer, y se trata de fe. A Moisés, Dios lo llamó, lo envió, y Moisés empezó a poner pero. Te dicen que ahí en la 99 andan, en la Ranch Market, en la Home Depot. Cúbrase con la sangre de Cristo, séale fiel a Dios, y entonces el Señor va a ser fiel con usted y Él lo va a guardar. Poderoso. Está fácil el asunto. Entonces Jesús, mi hermano, ya para terminar, le respondió de la misma manera al padre de familia. Él le dijo, sí, pero si puedes ayudarnos, si tú crees, le dijo Jesús. Recuerde esto, que de la misma manera que usted y yo le pidamos al Señor, de esa misma manera va a responder. Pídele al Señor claro, usted de acuerdo a su necesidad. Dale claro. Señor, mira, yo necesito un carro nuevo, yo no quiero tener carcacha. Necesito un carro mínimo 2023, y es tu voluntad. Pero que la bendición lo vaya a sacar también del propósito, porque es lo que pasa. Señor, mira, yo necesito una casa, bendíceme con una casa. Así, por fe. Mi Dios pues suplirá de acuerdo a sus riquezas en gloria. Si usted y yo estamos en Él, mi hermano, y no le estoy predicando prosperidad, lo que la palabra dice. O sea, si estamos en el Señor, si estamos en Cristo, su palabra lo dice, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Entonces Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Aquí lo dijo el Señor Jesús, este principio, al que cree, todo le es posible. Aunque sea esto, grábese hoy en la noche y regrese a su casita con esta palabra: al que cree, todo le es posible. Señor, yo sé que tengo este problema, pero creo en tu nombre que tú te vas a glorificar, aleluya, y tú me vas a resolver el problema. Señor, no tengo ni para los frijoles, pero tu palabra dice que al que cree, todo es posible, y yo sé que usted va a mandar la provisión. Señor, el carro me está fallando, pero tu palabra dice que al que cree, todo le es posible, y usted me va a proveer un carro nuevo. Y así es. Al que cree, todo le es posible. No lo limitó algunas cosas. Primeramente lo espiritual, claramente, y luego viene la añadidura. Pero la palabra lo encierra todo. Al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Mire, mi hermano, regreso con el tema de migración. Yo me admiro que por qué a los que están perseverando no los agarra migración. ¿No se han puesto a pensar ustedes? ¿Por qué a los hermanos no nos ha agarrado migración a nosotros que estamos acá? No porque seamos bonitos, que tengamos la cara americana, seamos güeros, ojos verdes, altos, fornidos. No, la misericordia y la gracia de nuestro Dios sobre nosotros. ¿Qué testimonio más grande? Hemos creído en su nombre, hemos creído en la esperanza que Él nos ha dado, en sus promesas, en su palabra, y hasta acá Él nos ha guardado. Y a fin de ello se va esta persecución, mi hermano, y vamos a poder cantar el canto de los redimidos, como lo cantó el pueblo de Israel al otro lado del mar. Algo sí le recuerdo: sea fiel con Él, Señor. Sea fiel, sea fiel. No seamos de los 9 leprosos que solo recibieron la sanidad y se fueron. Tenemos que ser agradecidos con el Señor. Tenemos que darle honra y gloria a Él, solo a Él. Dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. O sea, entendió el mensaje que le había dado el maestro, que se trata de creer.
Hermano, si suena la trompeta, ¿quién se va con Cristo esta noche? Amén. Usted debe tener la convicción de que si Cristo viene, usted se va hoy. ¿Por qué? Es que no es por lo que nosotros hagamos, por la fe a través de su nombre, es por el acto que le hizo en la cruz del Calvario, por su muerte y su resurrección. Aquel padre de familia dijo, creo, cuando supo que era cuestión de fe. Creo. Y luego le dice, ayuda mi incredulidad. Al parecer aquel personaje no tenía mucha fe. Por eso le pidió al maestro, ayuda mi incredulidad, ayuda mi poca fe. Él tenía al maestro ahí enfrente y le estaba pidiendo que le diera más fe, que le aumentara la fe. Pero usted y yo, mi hermano, tenemos, miren, a Moisés, Éxodo dice que le dio una vara el Señor para que fuera con Faraón. Pero a usted y a mí nos ha dado la palabra, su palabra santa. Y esta palabra es viva. Esta palabra es viva. Y cuando le digo que es vivo, no quiere decir que el libro va a hablar, que este libro negro va a hablar, o se va a mover, o va a correr, o va a gritar. Mire, lo que está en este libro, cuando usted y yo lo leemos, lo estudiamos, lo profundizamos y lo traemos una práctica a nuestra vida, es cuando esta palabra recobra vida en nosotros, se hace viva, y entonces se manifiesta el poder de Dios en nuestras vidas. Y esto es lo que Dios nos ha dado. A Moisés se le dio la vara, a usted se le dio la palabra, a nosotros se nos dio la palabra. ¿Qué más necesitamos que la palabra para cumplir el llamado y a lo que el Señor nos ha enviado? Únicamente necesitamos su palabra, que es viva y eficaz. Sumergirnos en la palabra, y esta es la autoridad que Él nos ha dado. Y a través de esta palabra, Dios se va a glorificar en tu vida, Dios se va a glorificar en tu matrimonio, en tus hijos, aleluya, en el problema que estás atravesando, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de la angustia. Su palabra se va a glorificar. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo, sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Aquí le va otro principio importante que debemos de aprender. Mire, Jesús le dio la orden al espíritu inmundo, le dijo, sal de él, pero no entres más en él. O sea, lo sacó y le cerró la puerta. Sal de él, pero ya no regreses, ya no entres en él. El problema que tenemos el creyente, mi hermano, es que nos acomodamos y nos acostumbramos, nos conformamos con poquito. Y esto es algo que hablábamos hace poco con el hermano Johnny. Estaba leyendo el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, cuando mató David a Goliat. Dice la Biblia que con una piedra lo mató, le incrustó la piedra en medio de la frente y cayó sobre su rostro Goliat, y ahí lo mató. Pero verdad que David no se conformó con eso. ¿Qué dice la Biblia? Que fue, agarró su espada y ¿qué hizo? Mochó la cabeza, le cortó la cabeza. David se aseguró. Mire, David, mi hermano, no se conformó solo que lo había matado con la piedra. David se quería asegurar que ese gigante iba a estar bien muerto y que ya no se levantara de ahí. El problema que tenemos en la iglesia, mi hermano, que ganamos una lucha, la pasamos, pero no aniquilamos al gigante. Lo dejamos ahí todavía medio vivito y nos descuidamos y contentos por la victoria. Al ratito se levanta el gigante y nos viene a agarrar sin misericordia. Jesús, cuando le dijo aquí al espíritu inmundo, sal de él, pero ya no vuelvas a entrar. Tenemos que asegurarnos que el mal que sacamos de nuestra vida, tenemos que cerrarle la puerta para que ya no vuelva a entrar. Amén. ¿Se recuerda el Evangelio de Mateo capítulo 12 que habla de la inutilidad de reformarnos a nosotros mismos? Dice la palabra del Señor que el espíritu inmundo, cuando sale del hombre y se va a recorrer a lugares desiertos buscando un cuerpo donde meterse, y cuando no hay otro cuerpo, regresa
salió. Y viene a ver cómo está aquel cuerpo. ¿Tiene Netflix? ¿O tiene telenovela? ¿Está mirando La Gaviota? ¿Está mirando Chucky? ¿Está mirando TikTok? ¿Está mirando el Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho? ¿Está mirando chistes? Y lo menos que encuentra es Biblia. El espíritu inmundo regresa, va. Dice que se va por lugares desiertos buscando un cuerpo, porque buscan cuerpo de estos espíritus inmundos. Y cuando no encuentra un cuerpo, va a regresar de donde salió. Voy a ir a ver mi casa, ¿cómo la encuentro? Tal vez me están esperando. Por eso, el creyente, mi hermano, cuando es libre, usted y yo tenemos que estar en constante comunión con el Señor. Ayuno, oración, Biblia, congregarnos, para que cuando el valecillo quiera regresar, pum, lo va a oler a aceite, va a oler a presencia del Espíritu Santo. No, aquí hay Biblia, aquí no puedo entrar, aquí hay oración, o aquí se quema, o aquí hay ayuno, no puedo penetrar. Y va a intentar con la, o no, es que en esta casa aquí sí hay una, es que aquí se lee la Biblia, es que aquí van a la iglesia, aleluya, es que aquí hablan lenguas, es que aquí hay presencia del Eterno. Eso así es. Por eso Jesús, cuando reprendió al espíritu inmundo, le dijo: mira, sal, ya no entres más. Esto es un principio que usted y yo debemos de aprender. Hay que sacarlo, pero hay que cerrarle la puerta por completo. Hay que mocharle la cabeza al gigante. Lo botamos, dele sin misericordia, porque si lo deja vivo se va a levantar, o lo va a agarrar como pelotita. Esto fue lo que el Señor Jesús hizo. Lo sacó, ya no vuelvas, ya no entres más en él. Entonces el espíritu inmundo, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y lo levantó. Habían creído que estaba muerto el muchacho. Dice, los que estaban ahí mirando, se murió. Van a haber muchos que a lo mejor tú estás pasando algún problema, alguna circunstancia difícil en tu vida, alguna adversidad, algún proceso, algún desierto, y van a haber muchos que a lo mejor van a pensar que tú ya estás muerto. Muchos van a creer que ya lo único que te espera es la muerte. Pero ¿sabe qué es lo más glorioso y lo más hermoso? Que los que estamos en Cristo Jesús tenemos esperanza. Y en ese momento de dificultad, cuando creemos que ya no hay esperanza, que cuando ya no hay respuesta, entonces llega el Maestro. Y como aquel muchacho dice que lo tomó de la mano, Él te va a tomar de su mano y te va a enderezar y te va a levantar para que sigas adelante. Él te va a dar la fuerza, aleluya, que usted necesita para que siga en este camino. Solo la mano del Dios eterno de Israel, mi querido hermano, es la única que te puede levantar. Así que solo en Él ponga su esperanza, la mirada y su confianza en ese Dios soberano que no se olvida de usted y que no lo abandona. Aleluya. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. Los discípulos estaban avergonzados, mi hermano, porque no pudieron sacar al espíritu inmundo, y por eso esperaron que Jesús estuviera solo. Fue sabia la decisión de los discípulos. Yo hubiera hecho lo mismo, porque yo no hubiera querido que me lo dijeran delante de toda la congregación ahí. Dice que ellos esperaron que Jesús estuviera solito. Maestro, ¿y por qué no pudimos sacar al espíritu malo? Pasa que solo, les digo, lo que pasa es que ahí solo Facebook hay y YouTube. Por teléfono, les digo el maestro. ¿Les aseguro que si en ese tiempo hubiera las redes sociales, es lo que el Señor Jesús le hubiera dicho? Es que ese animalito, mi hermano, es el que nos está matando. Y yo uso el teléfono también, y yo me meto al Facebook y me meto al WhatsApp y me meto al YouTube también. No es pecado. Lo malo es cuando le damos más tiempo a ese aparatito que al Señor.
Yo lo he dicho siempre, no es malo trabajar, no es pecado, al contrario, Dios nos mandó a trabajar. Es más, Jesús dijo, hasta ahora yo trabajo y mi Padre trabaja. Eso de trabajar es la misma palabra, dice que el que no trabaja, bueno, es que no coma. El problema es de que cuando nos quita el tiempo para el Señor. Poderoso. Y tenemos que amar a nuestra familia, sí, porque el Señor nos la dio y tenemos que ser buenos administradores. El problema es que cuando le damos más tiempo a nuestra familia que a nuestro Dios. El problema es cuando le damos más tiempo a la bendición que al que nos dio la bendición. Aleluya, así es. Poderoso. Los discípulos fueron y le preguntaron, maestro, pero ¿por qué no lo pudimos echar? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dijo, este género, o sea, este tipo de problema, este tipo de espíritu, nada puede salir. Dos cosas, oración y ayuno. Mientras más oración hay en la iglesia, muchísimo mejor. Aleluya. Están orando las damas, están orando los varones. Qué bueno que estuvieran orando, hasta los jóvenes tuvieran su oración. Qué bueno que tuvieran oración los niños, también aunque sea 5 minutos, una reunión de niños de oración de 5 minutos, aunque sea que los jóvenes tuvieran aunque sea sus 30 minutos a la semana de oración. Primeramente Dios llegamos a eso, pero entre más oración hay en la iglesia, mucho mejor. Era lo que el Señor les estaba explicando a sus discípulos. Entre más oración y más ayuno hay, más autoridad. Entre más oración hay y más ayuno hay, crece la fe. Porque la oración y el ayuno te llama más a estudiar la palabra. Y la misma palabra dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que en esta noche, mi querido hermano, amén, la invitación es a que sigamos creyendo en el Señor. Recuerden, si Él te llamó, Él está contigo. Su palabra lo dice, así como le digo a Moisés que Él lo había llamado, Él prometió estar con Él. Dios lo llamó a usted, a cada uno de ustedes que están aquí en este lugar, y Él ha prometido estar con usted. A lo mejor estás pasando circunstancias difíciles y las cosas no te han salido como tú pensabas o como tú quieras en este momento, pero no se me desanime. El poderoso de Israel está con usted. Él no se ha olvidado de usted, aleluya. Él no te ha abandonado. Su mano de misericordia no se ha cortado, aleluya. Y Él te va a socorrer en el día malo. Póngase sobre sus pies, por favor.